Dadas dos esferas en asonometría isométrica, se pide obtener la cúpula bicentina, que es la típica bóveda formada por una semiesfera que se apoya en otra semiesfera. Entonces dibujamos el eje vertical que contiene a las dos esferas y aleatoriamente colocamos las dos esferas, que no tienen por qué tener una distancia definida entre ellas. Sabemos que en la sonometría isométrica las dos esferas se proyectan según circunferencias, sin deformación en su contorno. Entonces ya marcamos aquí la posición de una esfera, la de mayor tamaño, marcamos los ejes principales, los que forman 90 grados horizontal y vertical, y hacemos otra esfera cualquiera de otro tamaño. Vamos a coger, por ejemplo, la 25 y vamos a coger, por ejemplo, aquí esta posición. De esta manera tendremos que calcular la posición exacta de la intersección, ¿no? Entonces sabemos que las dos esferas son tales que se proyectan de esta manera, están completas, pero recordamos que en la cúpula bicentina vamos a partir, para entenderlo, de una esfera y de otra. Vamos a coger aquí también la 25, de manera que aquí solemos coger la mitad de la esfera, ¿no? Entonces, por el punto medio cogeríamos aquí el punto del diámetro y en la mitad de la esfera tenemos ya la semiesfera. Y nos quedamos aquí también con la mitad de la esfera, con lo cual haremos aquí las secciones correspondientes y tendremos aquí entonces la misma 25, cogiendo aquí la referencia de estos dos puntos hago esto y levanto aquí una vertical, con lo cual se convierte en una cúpula sobre pechinas, ¿no? Bueno, pues esta sería la posición de la semiesfera superior y la inferior, de la que solo nos quedaríamos con estos fragmentos, ¿no? O sea que nos quedaríamos con este trozo que voy a marcar en amarillo. Entonces vamos a ver aquí dónde la podemos colocar. O sea que esta sería la esfera inferior, lo que queda de la inferior. Y, o sea, es lo que llamamos la bóveda vaída, ¿no? Y arriba pues tendremos esta otra que es la semiesfera que se apoya en estas pechinas, ¿no? Entonces recordamos que la bóveda vaída no es más que coger una esfera, y ahora ya lo vemos aquí también en perspectiva, dibujamos el ecuador de esa esfera y nos quedamos con la semiesfera, o sea, con la mitad de la esfera. Aquí, ahí iría por detrás. Y entonces, si en esta forma cogemos y hacemos un cuadrado, que vamos a representarlo de manera que ese cuadrado, a ver, vamos a batería esto. Bueno, pues decía, cogemos un cuadrado que puede llevar cualquier orientación. Entonces, si hago por aquí el eje vertical central, voy a coger ejes conjugados de la elipse para que se vea mejor en perspectiva. Entonces, si nos fijamos, el eje conjugado viene por aquí, por este punto y por este y por este. Bueno, pues serían los que corresponden a 90 grados en el espacio, ¿no? Pasaría por el centro y aquí marcaríamos el cuadrado, pero voy a variarlo un poco. Entonces, para ello voy a colocar aquí la semicircunferencia y voy a calcular la posición de los diámetros, ¿no? Con lo cual seré más preciso. Entonces, si por ejemplo cojo aquí una línea, voy a hacer que caiga aquí. Entonces proyecto este punto y viene el diámetro por el centro por aquí. Eso quiere decir que el otro diámetro llegará hasta aquí. Por tanto, tenemos aquí este, unimos como el centro de la elipse, y este será un diámetro también conjugado para este otro que proyectamos aquí. Bueno, pues sabemos que estos son diámetros también conjugados, el que definen estos 4 puntos. Por lo tanto, si cojo un plano vertical y corto a la esfera aquí, pues ya tengo un fragmento de bóveda vaída. Aquí tengo el de atrás.
Y ahora el plano que pasa por aquí vertical corta también a la esfera exactamente a la misma altura por este punto, ya que aquí no es fácil de ver. Y esta será la bóveda vaída, que quedará por ahí detrás. Aquí está formada por este fragmento, estos trozos que me quedan aquí. Y este será el hueco, este será, ahí deja también el hueco, y esa es la superficie en bóveda vaída. Y sobre esto, tangente en estos puntos, se apoyaría la circunferencia, que sería la base de la semiesfera. Bueno, pues ese sería el fundamento ya espacial. Y ahora, una vez que tenemos esto, pasamos a la sonometría. Marcamos aquí la posición de esto, que no tiene por qué pasar por el centro, aunque de hecho pasa ahí, por el extremo este de la esfera. Hacemos el abatimiento, colocamos los ángulos a 120. Entonces, dibujamos aquí esta línea, dibujamos aquí esta otra, y ya tenemos los ejes asonométricos, isométricos, ¿vale? Ahora hacemos el abatimiento, prolongamos estos ejes y obtenemos el abatimiento de una cara, con una nos llega. Esto es un triedro, una pirámide, abatimos una cara, hacemos la perpendicular al eje Y', entonces cogemos aquí esta ortogonal, vamos a colocarla un poco separada para que no interfiera en la figura. Bueno, dibujamos ahora aquí una línea A45, o también, si preferimos con el compás, pasamos esta medida sin más, aquí que será lo mismo, y vemos que esto corta en este punto, que unimos con este y unimos con este. Sabemos también que la esfera real tendrá el mismo tamaño, por lo tanto ya podemos aquí colocar su posición exacta. Prolongamos los ejes, vemos que la figura tiene el centro sobre el origen de coordenadas del triedro, trirrectángulo, y marcamos aquí la posición de la esfera, que esta, como pasa por el centro, ya sabemos que corresponde a esa, ¿vale? Y ahora cogemos el centro de esta, el centro es invariable, entonces proyectándolo, siguiendo esta dirección sobre este eje, tendremos entonces la posición exacta para este punto. Bueno, tenemos que el punto cae aquí. Bueno, entonces por ese punto haremos una perpendicular a ese eje abatido, y vemos que realmente esa esfera, como ahí está el centro, cogiendo la esfera 25, que era la que estábamos trabajando, y pasándola por ahí, vemos que realmente no se adecua a lo que sería la bizantina, ya que la bizantina era una semiesfera, y esto, como vemos, corta aquí, con lo cual acabamos de inventar nuestra propia cúpula, ¿vale? Entonces, como corta aquí, excede a la semiesfera y es algo más grande, ¿no? O sea, que ocupa más que el fragmento de una semiesfera. Hacemos aquí la paralela y tenemos ya la figura, ¿vale? Con lo cual tenemos una sobre otra, y igual que aquí también hicimos más de la semiesfera, aquí también la podríamos hacer. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, nuestro diseño de cúpula pues baje hasta aquí. No es proporcional a esta, la podríamos hacer proporcional, ¿no? Haciendo esferas, fragmentos de esferas homotéticos, pero bueno, vamos a hacerla de este tamaño. Bueno, con lo cual ahí tenemos ya los dos fragmentos de esfera.
Entonces ya para terminar lo único que hacemos es proyectar los puntos clave para las circunferencias de sección de los planos coordenados. Entonces si cogemos la sección de esta esfera aquí, a ver, siguiendo la dirección de este eje, tenemos que es aquí el eje ortogonal a esto, el eje mayor de la elipse, está el que viene por aquí. O sea que ahí está la sección de una esfera y aquí está la sección también ortogonal, siguiendo aquí la posición de los diámetros conjugados. Vamos a marcarlos. Entonces tenemos este diámetro, tenemos aquí este otro y este. Con lo cual colocamos ya aquí la posición exacta. Sabemos que esto sigue la dirección de este eje, está centrada y es el eje mayor. A ver si esta parece que entra algo mejor en tamaño. Recordamos, el eje mayor pasa por aquí y ahí lo tenemos ya, por lo tanto esta es la esfera. Bueno, y ahí tenemos las dos y efectivamente vemos el punto de corte, que es este, que corresponde en realidad a este de aquí, si está bien trazado. La intersección de esto con esto pues correspondería exactamente a ese punto. Este punto sería el de intersección y por tanto esta sería la línea esta que tenemos aquí. Si la prolongamos, esta línea vemos que corta aquí. Pues al prolongar esta iría exactamente al mismo punto y sería paralela ahora aquí a este eje. Vale. Bueno, con lo cual tenemos ya la posición exacta hasta dónde va a llegar esto. También prolongamos esta línea y vemos que cae aquí en la prolongación de este eje aquí. Entonces seguimos aquí la dirección del eje en paralelo a este y tenemos este punto y tenemos este. Con lo cual ya tenemos ahí perfectamente definido por dónde llegaría. Eso quiere decir que la elipse horizontal que va a venir por aquí, la sección horizontal, y la que va a venir por aquí nos define ya los puntos de intersección. Entonces ya solo hay que coger la elipse isométrica cuyo eje conjugado pase por aquí. Y ahí la tenemos ya. Bueno, pues aquí está. Hasta aquí llegaría, por ahí detrás, y la misma intersección llega hasta este punto, corresponde entonces a esta elipse, la que pasa por ese punto. Y ahí tenemos ya las dos intersecciones que nos da esto, ¿no?